Gracias, hermano, por sentar. Gloria a Dios. A veces não passo uma semana muito agitada, como disse Lucy, mas hoje he sentido uma frescura tão grande do Espírito Santo aqui, que me quebrantei muito quando vim para cá, no começo da reunião, uma presença, uma frescura do Espírito Santo. Nosotros, um irmão nos ha regalado e nós hemos hecho essas pegatinas bonitas que dice: ¿quieres conocer más de Dios? Conectar con personas, crecer en la fe y servir a la sociedad? Únete a nosotros, Cristo para todo. Una pegatina para los hermanos colocar, está com Iván allí atrás. Antes de ir para o culto, se queres uma, pode correr, levá-la, é gratuito, não é que vai pagar nada. E com isso estará predicando o Evangelho. Se tu não consegues predicar a nadie, por menos tu coche vai predicar a alguém. Bueno, hermanos, é necessário que a palavra de Deus comece e entre em nossa mente, porque é necessário entender, ter entendimento com aquilo que Deus nos habla. Porque se não temos entendimento e não entendemos a palavra, vamos estar desprovistos de recursos espirituais para vencer momentos difíceis de nossa vida e situações que podem acontecer e para andar no caminho do Senhor. Obviamente, eu digo tampouco. La palabra comienza en la mente, pero debe llegar al corazón también. Hay personas que a veces solo viven del corazón y de corazonadas. Es que no siento, es que siento, es que no siento. Entonces no funciona mucho en la vida espiritual. Yo soy una persona que me gustaría así ser como David, que era un hombre de profundas convicciones, que se era necessário bailar delante do povo de Israel e glorificar a Deus a sua maneira, desde sua alma, e dizer: minha alma glorifica ao Senhor, ou bailar hasta ser ridículo para alguns. Ele não importava, ele adorava a Deus, aunque alguém lhe tratasse de ridículo o que está fazendo. Pero também era um homem de profunda intimidade com Deus e de profunda meditação. Havia momentos que você vê no Salmo 119, você vê na palavra de Deus. Davi era um homem de palavra, que metia a palavra em seu coração para viver por a palavra. Em mi coração escondi tu palavra para não pecar contra ti. Então, há que trazer a vida, eu creio que desta maneira, na presença do Senhor. Tampouco uma pessoa diz: não, a mim não entendo isso de que tu levante a mão aí dentro da igreja, não entendo isso, irmão. Cada um tem que adorar a Deus em liberdade. Amém? Que nesta igreja haja liberdade para adorar a Deus. Se há alguém que está do teu lado e diz amém ou glória a Deus, não te incomode com esse irmão. Amém? E tampouco se há alguém do lado que parece um poste na madeira que está aí, a lo mejor está melhor que tu. Não te incomode, o importante é que nós outros adoremos a Deus com liberdade neste lugar. Cada um se ponga delante do Senhor. Bueno, vou ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 17. Espero que Deus me dê graça para ministrar uma palavra no coração dos irmãos. Hoje estamos em um dia de mesa de Santa Cena. Foi necessário que Jesus morrera por nós outros. Amém? Foi necessário. Incluso em Lucas capítulo de número 24, creio que no versículo 46, parece, allí por duas vezes no capítulo 24,
Jesús hablando a los discípulos de Emaús, él dice, fue necesario. En el versículo 46 dice, fue necesario que el Cristo padeciera, sufriera, muriera y resucitara. Y ahora aquí en la carta de Pedro dice así: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado, es la misma versión que la mía, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Sea en Dios. Amén. Glorias a Dios. Qué expresión tan bonita y tan extraordinaria es esta expresión, que el Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo. Es interesante, ¿no? Antes que el mundo fuera creado, ya hubo cruz. Antes que el mundo fuera creado, ya hubo cruz. Antes que Dios formase el mundo, ya hubo cruz. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, impresionante cómo este Dios, las cosas de Dios son profundas, son tremendas. Qué impresionante que la redención ha sido hecha aún antes que el mundo fuera creado. Dios, allá antes del mundo ser creado, já estava pensando em mim e ti, já pensava em la humanidade, já pensava em um homem caído, necessitado de ser rescatado. E estamos aqui nesta manhã, rescatados por sua graça, por seu amor, por sua bondade e por sua misericórdia. Antes que o mundo fuera criado, vino a cruz. Isso é maravilhoso neste texto de Pedro. Entonces, muchas veces nosotros miramos para la cruz como un castigo. Muchas veces miramos para la cruz como un Dios pesando a la mano, castigando el ser humano, el castigo que necesitaba el ser humano. Mas debemos mirar para la cruz no como un castigo, sino como una consecuencia de la actitud del hombre desde el Edén. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la cruz es una consecuencia. Dios no estaba allí teniendo placer en hacer morir su hijo en la cruz. No, la cruz es una consecuencia del pecado. Nosotros tenemos que mirar la cruz no como una punición, no como un castigo de Dios, sino como una consecuencia del pecado. El pecado lleva ¿qué? A la muerte. Por eso la Biblia dice que tú y yo y nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de pasar por la cruz, estaban viviendo muertos, estaban muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? En delitos y pecados. Entonces, la muerte no es un castigo, la muerte es una consecuencia del pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. Y el pecado en sí
que devemos diferenciar, eu aprendi isso, pecado de pecados. Pecados são de ordem moral. Pecados são de ordem moral. São as coisas que nós hacemos ou deixamos de fazer. Por isso el Pablo disse, el bien que quero hacer, no lo hago. El orden moral. El bien que quiero hacer, no lo hago. Pero el mal que no quiero hacer, lo hago de toda manera. ¿Acontece contigo eso o no? ¿O tú siempre vas haciendo el bien, quieres hacer el bien? No. No. El bien que quiero hacer, no hago. Pero el mal que no quiero hacer, lo hago de toda manera. Eso es la diferencia de pecados y pecados. Pecados es del orden moral. Pecados son los pensamientos, los comportamientos que tenemos, las cosas que podemos hacer y no hacemos, las cosas que, las actitudes que tenemos, esos son pecados, está en el orden moral. Ahora, esos son pecados. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es dar un salto fuera de la presencia de Dios. Das un salto de la presencia de Dios. Dios está aquí, yo estoy cerca de Dios, pero el hombre ha dado un salto para lejos de Dios. Pecado es dar un salto. Marcos dice así, Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, avaricias, maldades. ¿Alguna vez sale alguna maldad de tu corazón? ¿No? ¿Sí o no? A veces sientes que ha hecho alguna maldad o siente alguna maldad. Todo el mundo con cara de ángel aquí. Nadie es malo. Pero una y otra vuelta sentimos algo que no es bueno en nuestro corazón. ¿Sí o no? Una y otra vuelta pensamos algo en contra de un hermano, una hermana, una persona, un cristiano o un no cristiano. Pensamos algo mal, tenemos cosas malas dentro de nosotros. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas son maldades que están dentro del hombre, del corazón del hombre. Son pecados. Mas el pecado es del orden del ser. El pecado es del orden del ser. Es una condición, es el orden de la condición humana delante de Dios. El pecado es la pretensión humana de existir lejos de Dios, autónoma de Dios. Eso es el pecado. El hombre que pretende existir en autonomía con relación o en relación a Dios. Pecado en sí es decir, Dios, no necesito de ti, puedo vivir solo. Ese es pecado. Puedo vivir solo. Entonces vamos para el Edén. En el Edén todos sabemos que allí estaban los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿No? Y para vivir siempre en plenitud y eternamente, tener una vida incorruptible, era necesario que el hombre tomara del árbol de vida y viviera en plenitud. Era necesario. Para tener plenitud, el ser humano tenía que tomar del fruto del árbol de la vida para vivir en plenitud y vivir una vida plena en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene vida en sí mismo. Nadie tiene vida en sí mismo. El hombre no tiene vida en sí mismo. Y entonces necesitaba del árbol de la vida. La vida del ser humano viene de fuera. Tu vida viene de fuera. Tenemos el soplo de Dios en nosotros. Nuestra vida viene de fuera, no viene de nosotros. No tenemos consistencia en nosotros mismos. Entonces, yo he recibido de Dios, tú recibes de Dios, nosotros recibimos de Dios nuestra vida. Tu vida es prestada, hermano. Amén. Tu vida es prestada, mi vida es prestada. Venimos o viene de Dios. Dios me ha dado un ser
para que yo viniera a existir en este mundo. Dios. Y entonces comer del árbol de vida significa me apropiar de la dádiva, del don de Dios que es mi vida, que es la vida. Hay un don de Dios que se llama vida. Y nos apropiamos de este don cuando tomamos del árbol de vida. Así que, ahora, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significa que quiero ser dueño de mí mismo. Isso é muito próprio do ser humano, sim ou não? Muito próprio de nós outros. A mim nadie me disse o que tenho que fazer. Eu sei o que tenho que fazer. Eu sei quais as coisas, as decisões que tenho que tomar. Nadie vem aqui a dizer-me nada, porque eu sou suficiente. Eu posso conduzir minha vida tranquilamente. Eu posso conduzir minha família. Eu posso alcançar as coisas que propongo alcançar. Eu posso. Aí de repente te dá dolorcito assim aqui na nuca, aqui na parte de trás da cabeça. Aí de repente perde a coordenação da perna. Aí, onde está a tua autossuficiência? Onde está a minha autossuficiência? Que desperto por la manhã na minha casa e tenho que ir ao banho em minha casa mais antiga. Então, o banho aqui de bicicleta. E quando eu desperto por la manhã, tomo a bicicleta até chegar a minha perna e vou subir uma escalerita para ir ao banho todavia. Que já, não sei, o homem que isso na casa não pensava nele. Pensava que era jovem toda a vida. Então, se tenho que viajar, e quando vou subir a escalerita, pongo a perna e me sinto dolorcito assim, de Deus mío, já vou para a vejez. Então, não há consistência em mim mesmo. Hermano, se tu estás aqui sentado nesta manhã e estás respirando, levante sua mão ao céu e dê graças a Deus, porque é Deus que sustenta tua vida. Seja agradecido. Hoje por la manhã, quando me despertei, me sentei assim e disse: glória a Deus, estou vivo. Amém. Aí que, sim ou não? Não há que estudar muito teologia para isso? Não há que ser muito teólogo para isso? Para saber que Deus sustém nossa vida em suas mãos. Que se amanhã Deus não quer e tu não te vai levantar de tua cama. E se Deus não quer e hoje não te vai acostar. Todo está na mão do Senhor. Viva, que seu nome seja glorificado em nosso meio. Todo está na mão do Senhor. Então, não tenho consistência em mim mesmo. E comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, quiero ser dueño de mí mismo. Quiero tener autonomía en cuanto a Dios. Yo quiero dictar mis rumbos, quiero tomar mis propias decisiones, quiero ser independiente de Dios, quiero que mi vida sea independiente de Dios. Quiero existir por mí mismo. Y cuando alguien toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso significa romper con Dios. Y cuando un hombre se rompe con Dios, él se va a la nada, al vacío, a la nada. Porque no hay vida sin Dios. Por eso fue echado del paraíso. Ser echado del paraíso significa cortar la relación con Dios. Eso significa. Ahora, salir de la relación con Dios es ir a la nada. Es vivir en la nada. Romanos capítulo 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Cuando un ser humano dice: Dios, no quiero tu vida, él pasa al vacío y a la nada. La vida sin Dios no es vida. Es existencia, pero no es vida. Sin Dios. Entonces, es maravilloso porque nuestro Dios es tan glorioso, bondadoso, amoroso, misericordioso, que
aunque el hombre da un salto para lejos de él, aunque el hombre decreta en su vida, aunque el hombre toma la decisión de vivir sin Dios y da un salto para lejos de Dios, Dios es tan bueno, hermano, que da espacio para el hombre, para que el hombre viva su vida. Es interesante eso. El hombre dice así: yo me voy para lejos de Dios. Da un salto para lejos de Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Permiso un minuto. La Biblia dice que el mundo es del Señor. Todo que Ele ha criado é dele. Todo é dele. O apóstolo Pablo disse em Hechos capítulo 28 que en Él nos movemos, en Él somos, en Él vivimos. En Romanos capítulo 28 dice el apóstolo Pablo, versículo 28, porque en Él vivimos e nos movemos e somos, como dice algunos de los poetas griegos. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Hermano, todo el mundo está en Dios. Todo que usted imagina en tu vida está en Dios. ¿Sí o no? Todo cabe en Dios. Entonces, cuando el hombre dice, voy a dar un salto de la presencia de Dios, Dios le da espacio. Supongamos que este salón, este local, aquí, esta nave, este auditorio, sea el mundo. Y yo soy ese primero Adán, o soy de la raza adámica que quiero vivir lejos de Dios. Dios está aquí, sentado en su trono. Dios está gobernando. Pero yo digo, no, yo no quiero que Dios gobierne mi vida. Yo quiero gobernar mi vida yo mismo. Entonces decido ir para lejos de Dios. Yo pienso que estoy lejos de Dios. Yo pienso que Dios no me ve más. Yo pienso que Dios no tiene más control sobre mí. Y doy un salto para lejos de Dios. Dios está aquí en el trono. Y yo voy para lejos, voy para lejos. Voy para lejos. Estoy allá atrás, estoy lejos. Estoy allá lejos pensando que me fui de Dios. Pero hermano, nadie puede irse de Dios porque todo el universo está en Dios. Aún el hombre que piensa que está lejos de Dios, cortado de Dios, está bajo el control y la autoridad de Dios. Está en el vacío porque su corazón se volvió en contra de Dios, está vacío. Pero Dios es tan maravilloso que aún así le da espacio para ir, pero Dios no le deja caído. Dios no deja ese hombre que le ha dado la espalda caído. Dios no le deja ese hombre lejos. Un día nosotros estábamos lejos, pero Dios no nos ha dejado lejos. Él ha enviado su Hijo para rescatar nuestra vida. Eso es lo que Pedro está hablando aquí en estos versículos, ¿no? Entonces, la cruz, mi hermano, es la puerta de bendición, de salida, es la puerta de salida de lo que más tememos los hombres en nuestra vida, que es la muerte. Porque la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia del pecado del hombre es la muerte. Mas cuando miramos la cruz es la puerta de salida para aquello que más opresiona y hace con que el hombre tenga miedo. Cuando miramos a la cruz, Él nos rescata, y cuando miramos a la cruz, tomamos del árbol de vida. Interesante que hay un teólogo llamado Hipólito, del siglo III o IV, no me acuerdo, que él dijo que la cruz, como el árbol de vida, como el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba allá en el Edén. Y el árbol de vida estaba en el Edén.
La cruz es el árbol de vida plantado en el Calvario. La cruz es el árbol de vida plantado en el Calvario. Por eso, cuando miramos a la cruz, miramos el sacrificio de Jesús, miramos lo que Dios ha hecho por nosotros y nosotros entregamos nuestro corazón, abrazamos esta salvación tan grande, nosotros estamos volviendo a la vida. Tú no tenías vida antes, yo no tenía vida, pensaba que tenía, pero no teníamos. Cuando miramos a la cruz, aceptamos, recibimos y abrazamos este sacrificio de Cristo, nosotros volvemos al árbol de vida, tomamos vida para nuestra vida otra vez. Eu não sei quantos aqui têm vida nesta manhã, quantos já han passado por el Calvário, pero Deus nos ha dado salvação. Deus nos ha dado salvação. Então, hermano, la cruz es eso. La cruz es la absoluta generosidad de Dios para con la humanidad. La cruz es, sin duda, no solamente la absoluta generosidad de Dios, mas la solidaridad de Dios con la humanidad. Por eso Dios envía a Jesús en la cruz del Calvario y Jesús muere en la cruz. Él muere en la cruz y en la cruz Él vence la muerte. Pastor, no grite, perdón. Pero Él vence la muerte en la cruz. Este es maravilloso, hermano. Ahí vamos en Corintios capítulo 1, capítulo 15, 1 Corintios, versículo 58, cuando el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ahí él dice: gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Porque allí, versículo 56, Él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es saltar para lejos de Dios, es vivir lejos de Dios, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes, yo no puedo, ninguno de nosotros podemos vencer la muerte, vencer el pecado, pero Dios levantó uno y Dios plantó el árbol de vida en el Calvario para que nosotros pudiéramos, mirando a Él, la Biblia dice: todo ojo que mirar a Él será salvo. Aleluya. Nosotros no podemos, mas Él venció la muerte por nosotros. Oh, hermanos, si eso no te alegra, a mí me alegra, a mí me alegra, a mí me gozo, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque sé que no puedo, porque sé que no puedo. Porque he escuchado en esta mañana una canción que decía que aunque yo equivoque, que aunque yo caiga, aunque yo me resbale, Él me ama otra vez. Aunque tú has entrado aquí en esta mañana, como yo entré en esta mañana, con dolor de corazón, pensando algunas cosas sobre mi vida mismo. Mas cuando entré aquí en esta mañana, el Espíritu Santo comenzó a obrar en mi corazón, empezó a lavar mi alma. La sangre de Jesús comenzó a tocar mi vida. El poder de la palabra comenzó a renovar mi vida. Y sentí la voz de Dios diciendo: tú puedes otra vez, hay una oportunidad más. Aleluya, 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 aleluya. Otro día vi una ilustración tan bonita que en un museo pasó un ajedrista, no sé cómo se llama, que juega ajedrez. ¿Ah? Oh, qué cosa difícil de hablar, hermano. ¿Está hablando en lengua extraña o está? Bueno, estaba ese muchacho ahí, estaba ese hombre. Campeón. Y él pasó y vio allí ese cuadro. El cuadro estaba un muchacho jugando el ajedrez. Aquí sentado jugando ajedrez. Del otro lado estaba uno, no sé si ustedes vieron eso ahí, estaba uno y era el diablo. El mundo pinta el diablo con cuernos, rojo, feo. Estaba el diablo en la mesa y ajedrez ahí. Y
Lo que pasó fue que el diablo dio un jaque mate, ¿sí? Al muchacho en el cuadro. Ese estaba en el cuadro. La gente pasaba, miraba y se iba. Y hubo un hombre campeón de ajedrez. Llegó y paró en el cuadro y quedó mirando. Y la gente pasaba y él estaba mirando. Y alguien se acercó y dice: alguien va a tener que cambiar ese cuadro. El campeón de ajedrez que estaba mirando el cuadro dice: alguien tendrá que cambiar ese cuadro. Porque yo estoy mirando aquí, aunque el diablo le dio el jaque mate, pero estoy viendo aquí, hay un movimiento más. Van a tener que cambiar, porque están dando la victoria al diablo, pero hay un movimiento más. El hombre que está aquí tiene un movimiento más. Y ese movimiento más puede darle la victoria. Yo lo vi aquí, era interesante, hermano. Y yo vi la ilustración muy bonita, porque al final dice: siempre Dios tiene un movimiento más en nuestra vida. Tu vida y mi vida, siempre Dios tendrá un movimiento más. Cuando te sientas encorralado, cuando te sientas en aprieto, cuando te sientas sin salida, sepa de algo: Dios tiene un movimiento más. Aleluya. Cuando Cristo murió en la cruz, aleluya, cuando Cristo murió en la cruz y Él fue enterrado, o sea, fue puesto en el sepulcro, y estaba en el sepulcro y todos pensando que todo está acabado, pero Dios tenía un movimiento más. Al tercer día Él resucitó, salió del sepulcro y dio a victoria a nosotros y a la iglesia. Por eso está escrito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh pecado, tu victoria? ¿Dónde está? Gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Lo siento si estoy gritando, hermano. Yo no quiero ser así. Pero entro en un gozo, porque a veces me siento tan presionado, me siento tan nada, tan débil, tan sin saber qué hacer. Siempre hay un movimiento más de Dios en nuestra vida. Siempre hay un movimiento más de Dios en tu vida. Diga que está a tu lado: siempre hay un movimiento más de Dios en tu vida. Aleluya. Entonces Pedro aquí él repite, más o menos dice lo que dice en Pentecostés: Jesús fue resucitado por Dios porque la muerte no pudo retenerle. ¿Por qué la muerte no pudo retenerle? Porque la muerte es consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado, y la muerte no pudo retenerle. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él no pecó, hermano. Él no es como nosotros, ¿eh? Y tú ya estás con la panza llena y algo está diciendo: come un poquito más, come un poquito más, come un poquito más. Y tú vas y come. ¿Eh? ¿Sí o no? Como yo, que iba para Argentina, comía. Ahora essa vez eu vou com Lúcia, Padre e o Espírito Santo me cuidando. Um cordeirito mais. Quando vem infarto. Él no era como nosotros. Nosotros somos débiles. Cuando nos damos cuenta, estamos hablando mal de alguien. Y ya hablamos. No era para ser así, pero ya hicimos. Cuando nos damos cuenta, ya tuvimos mal pensamiento. Cuando nos damos cuenta, ya tuvimos todos esos pecados que hemos leído aquí. Mas Él no pecó. Ellos podían coger a Jesús y meter a Jesús en el sepulcro otra vez. Vamos a coger a Jesús, vamos a meter otra vez, vamos a matar otra vez. Podían matar a Jesús 10 veces. 10 veces salía del sepulcro. ¿Por qué? Porque Él no pecó. La muerte es consecuencia del pecado. Como Él no pecó, nada o ningún túmulo, ningún sepulcro podría retenerlo. Hermano, ese es nuestro campeón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se goza todo día con las películas de Netflix.
que vai ao campo de Real Madrid e grita, ¡Ah, Real Madrid! Pois eu grito aqui na igreja, glória a Deus, Jesus é meu campeão. Jesus é meu campeão. É nosso campeão. Ai, pastor, não grite, pastor, não abra. Jesus é meu campeão. Desculpa se te ofendo, mas Jesus é meu campeão. Há que entender isso, irmão. Por isso a palavra tem que chegar na mente, depois no coração. Porque se tu chega só no coração, tu está emocionado hoje e amanhã te vem uma pequena luta, pequeno problema e tu já se olvida. Não tem resistência, não tem consistência. Aleluia. Ele venceu a morte. Assim, meu irmão, a cruz é esta solidariedade de Deus, esta generosidade de Deus para com nós. Que não merecemos nada, pero hemos sido salvos. O primeiro Adão. Jesus, na verdade, ele foi o primeiro Adão e o último Adão. Como o último Adão? Sim. Quando Juan escreve seu evangelho, ele apresenta Jesus como Deus. Sim ou não? Quando Juan escreve seu evangelho, ele apresenta Jesus como Deus. Quando Mateus escreve seu evangelho, ele apresenta Jesus como Mateus. Quem disse? Mateus. Como que é? E Marcos representa Jesus como servo, não? Mateus como o Hijo de Deus. Mateus como o Hijo de Deus. O teólogo está me ajudando, porque senão não consigo. Graças, irmão. Eu estou guardando tudo para a viagem. Mateus apresenta como Hijo de Deus. E quando Lucas vem e Lucas apresenta Jesus como Hijo del Hombre. Jesus apresenta Jesus como Hijo del Hombre. Quem é Hijo del Hombre? É aquele que se identificou com o homem. É o segundo Adão, se identificou com o homem. Ele fez isso como os homens. Por isso já em Colossenses está escrito que ele, sendo Deus, não escatimou ser igual a Deus, pero se isso, se humilhou a si mesmo, sendo semelhante a los homens. Diz aí em Filipenses, ele despojou de si mesmo, tomou forma de servo e se hizo semelhante a los homens. Mas aún, hallándose em condição de homem, se humilhou a si mesmo e sendo obediente hasta a morte e morte de cruz. Jesus se hizo hombre e homem obediente. Amém? Quantos gostariam de ser muito obediente a Deus? Quantos gostariam de ser obediente a Deus? Pelo menos 4 que gostaria. Quantos somos desobedientes? Há muitos. Há uns que não. Somos desobedientes a Deus. Então, se existe, hermano, um ser humano, se existiu lá no Edén, um ser humano que disse não para Deus, no Calvário existiu um ser humano chamado Jesus, que disse sim para Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Sim ou não? Se existiu um ser humano que disse não para Deus, porque o ser humano adâmico, tudo que ele sabe é dizer sim para si mesmo. Ele não pode ser contrariado. Disse sim para si mesmo sempre. Pero en la cruz murió uno que disse sim para Deus. El Adán dijo que sea hecha mi voluntad. Às vezes em nossas orações oramos mais por nossa vontade que a vontade de Deus. ¿Sí ou não? Ou só eu hago isso? Oramos mais por nossas vontades. O ser humano adâmico disse, sea hecha tu voluntad. Sea hecha mi voluntad. Adão disse, sea hecha mi voluntad. Jesus dijo, Padre, se pode passar de mim esta copa, passe.
mas contudo, não haga lo que eu quero, seja hecha tu voluntad. Aleluia. Hubo uno que disse: hágase tu voluntad, Padre. Então, hermanos, la cruz es la puerta de salida para el miedo de Dios, para el miedo del juicio de Dios, para el miedo de la muerte. ¿Cuándo es que Dios va a cobrar nuestra rebeldía? Tu rebeldía, mi rebeldía. ¿Cuándo es que Dios va a traer un juicio sobre nosotros? ¿Cuándo? Levanta a mão comigo e diga: graças, Senhor. Diga graças. Porque nunca vai trazer esse juízo. Nunca vai cobrar tua rebeldia. ¿Sabe por quê? Porque en la cruz hubo uno. Él nunca va a cobrar nuestra rebeldía, porque en Romano está escrito: por un hombre entró el pecado y por otro hombre, por un hombre entró la redención y la vida. Dios nunca va a cobrar tu pecado, mi pecado, nuestro pecado, porque están pagados, están en Cristo crucificado en la cruz. La Biblia dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo se hace nuevo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don de Dios, aleluya, es la vida en Cristo. Glória ao Senhor. Então, hermano, esto é maravilhoso. Jesús en la cruz, reconciliando el hombre, Jesús pudo decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así, en el huerto del Edén, el ser humano se apropia del conocimiento del bien y del mal y toma autonomía en contra de Dios. En relación a Dios, allí el ser humano se aparta de Dios. Pero en el monte Calvario, hay un árbol de vida plantada, que es la cruz. Allí es donde Pedro nos dice aquí en el versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios. Que vuestra esperanza no sea en Pedro Sánchez. Que vuestra esperanza no sea en Pedro Sánchez. Que vuestra esperanza no sea, ¿cómo se llama ese DPP? Ferró. Que vuestra esperanza no sea en Ferró. Que vuestra esperanza no sea aquí, en la tierra. Vuestra esperanza sea en Dios. Que vuestra esperanza sea en Dios. Vamos a colocar en pie, vamos a orar al Señor, que la hora pasa rápido. El grande problema del hombre no es el pecado. El pecado es problema. Es un grande problema, pero el más grande problema del hombre no es el pecado, es la muerte. La consecuencia del pecado. Pero Jesús en la cruz murió para darnos vida. Aleluya. Que tú vivas en la vida de Jesús, hermano. Que tengas vida en Jesús. Vamos a dar gracias al Señor. Jesús en la cruz nos llama a la vida. Por eso nosotros no somos una religión. Nosotros queremos vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos vivir la vida que Dios nos da. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, yo no sé si hay aquí en esta mañana una persona que todavía no ha podido entender y comprender este grande sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, danos gracia para vivir cada día de nuestra vida mirando no el presente, mas el futuro mucho más.
la grande y gloriosa esperanza que nos ha dado en Cristo para la vida verdadera, para la vida eterna. Señor, si hay alguna persona aquí en esta mañana que no ha entendido, toca en esta persona, sálvala, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Lúcio vai dar um pequeno anúncio e vamos passar a ministrar a cena, a mesa da cena.